Llegué al norte en una mañana que parecía suspendida fuera del tiempo. Me llamo Miguel, historiador de oficio y viajero por necesidad del alma. Durante años recorrí ciudades buscando huellas del pasado en museos, archivos y ruinas antiguas. Pero fue el mar gris del norte el que terminó llamándome con una insistencia extraña, como si algunas historias no quisieran ser leídas en libros, sino escuchadas en el viento. El pequeño pueblo se llamaba Skarbik, una franja de casas de madera abrazada por un fiordo tan profundo que el agua parecía guardar secretos más antiguos que la memoria humana. Las montañas se levantaban alrededor como gigantes dormidos, cubiertas por nieve perpetua. No imponían miedo, imponían silencio. Recuerdo el primer sonido que escuché al bajar del barco, el crujido lento de la nieve bajo mis botas. No era un ruido violento, sino íntimo, casi confidencial, como si el suelo aceptara mi presencia con cautela. Las casas, pintadas de rojo oscuro y amarillo gastado, resistían el viento del norte con la dignidad de quienes han aprendido a no luchar contra lo inevitable. Las ventanas brillaban con una luz cálida que contrastaba con el cielo pálido. Allí comprendí algo que luego repetiría muchas veces: en los lugares donde el frío domina el paisaje, las personas aprenden a fabricar calor con pequeños gestos. El sol apenas aparecía durante esas semanas. Las noches se alargaban hasta confundirse con los días, y el tiempo dejaba de medirse por relojes para medirse por respiraciones y tazas de café caliente. Antes de comenzar este viaje, si las historias que sanan el alma también encuentran eco en ti, sígueme. Acompaña este relato con tu like y compártelo con alguien que necesite un poco de calma hoy. En Skarbik, el frío no era un enemigo. Era un maestro. Obligaba a caminar despacio. A pensar antes de actuar. A conservar energía, palabras y emociones. Allí entendí que el invierno no destruye, selecciona lo esencial. La dueña de la pequeña pensión donde me alojé se llamaba Ingrid Alborsen, una mujer de manos fuertes y voz tranquila. Me recibió sin preguntas innecesarias, como hacen quienes viven lejos del ruido del mundo. Aquí uno aprende a esperar, me dijo mientras servía sopa caliente. El invierno enseña eso mejor que cualquier escuela. Durante mis primeras mañanas observé el pueblo despertar lentamente. Los pescadores preparaban redes en silencio. Olav, el más anciano de ellos, revisaba los nudos con paciencia infinita. Lars, un hombre alto de mirada severa, apenas saludaba a quienes pasaban. Y entonces la vi. Cada día, antes del amanecer, una figura cruzaba el muelle cubierta con un abrigo demasiado grande para su cuerpo. Caminaba sola, sin prisa, dejando una línea perfecta de huellas sobre la nieve intacta. Nadie caminaba a esa hora. Nadie excepto ella. Pregunté su nombre una mañana, intentando sonar casual. Ingrid dudó antes de responder, como si las palabras necesitaran permiso. Astrid, dijo finalmente. Astrid Nielsen. No añadió nada más. Pero en los pueblos pequeños, el silencio suele ser la antesala de una historia. Con el paso de los días noté algo extraño. Cuando Astrid pasaba frente a las casas, algunas cortinas se movían ligeramente. Las personas la observaban desde dentro, sin hostilidad abierta, pero con una distancia difícil de explicar. No era rechazo explícito, era algo más frío, más sutil, como si perteneciera al lugar y al mismo tiempo no. Astrid nunca levantaba la mirada hacia las ventanas. Caminaba recta, tranquila, como alguien acostumbrado a avanzar sin esperar compañía. El rumor llegó hasta mí una noche, junto al fuego común del pequeño café del puerto. Sus padres habían muerto años atrás, atrapados en una tormenta invernal mientras regresaban del mar. El hielo cerró el fiordo antes de tiempo. Nadie pudo ayudarlos. Desde entonces, la joven vivía sola en una vieja cabaña heredada en las afueras del pueblo. 16 años. Sola. El dato quedó flotando en el aire mientras el viento golpeaba los cristales. Lo que más me sorprendió no fue la tragedia, sino la forma en que el pueblo hablaba de ella, con incomodidad,
como si su existencia recordara algo que preferían olvidar. Skarbik sobrevivía gracias a la cooperación, todos dependían de todos. Sin embargo, comprendí pronto una verdad silenciosa: las comunidades también pueden temer aquello que refleja su propia fragilidad. El pueblo sabía unirse contra el mar y el invierno, pero no siempre sabía abrazar a quien sufría de una manera distinta. Una mañana seguí sus huellas a distancia. No por curiosidad invasiva, sino por esa intuición que los historiadores aprendemos a reconocer, cuando una historia insiste en ser encontrada. Astrid se detuvo frente al fiordo. El cielo comenzaba a aclararse apenas, y una luz azulada cubría todo como un suspiro detenido. Permaneció allí inmóvil, observando el horizonte congelado. No parecía triste. Parecía paciente. En ese instante comprendí algo que aún no podía explicar con palabras: aquella soledad no tenía el peso del abandono, sino la quietud de una preparación invisible. Yo había viajado hasta el norte buscando paisajes antiguos, intentando documentar cómo sobreviven los pueblos frente al clima extremo. Pero mientras observaba a aquella joven frente al mar inmenso, entendí que había encontrado algo distinto. No una historia sobre el frío, sino una historia sobre la resistencia silenciosa. Porque a veces, lo aprendería después, la soledad no es el final de una vida compartida. Es el lugar donde comienza la fuerza que todavía no sabe que posee. Pasaron varios días en Skarbik, y el silencio del norte comenzó a revelarme sus capas más profundas. A lo largo de mis viajes he aprendido que los pueblos pequeños no entregan sus historias de inmediato. Primero observan. Luego esperan. Y solo cuando uno aprende a moverse con la paciencia del invierno, las verdades empiezan a mostrarse. Fue así como empecé a comprender a Astrid Nielsen. Tenía 16 años, pero caminaba con la serenidad de alguien que ha vivido más inviernos de los que le correspondían. No era distante por orgullo, ni callada por timidez. Había en ella una economía de palabras que recordaba a los viejos pescadores: hablaba solo cuando el momento lo merecía. Una tarde, Ingrid Alborsen me permitió acompañarla hasta la vieja cabaña donde Astrid vivía en las afueras del pueblo. No entramos. Ingrid respetaba demasiado los límites invisibles de la joven, pero desde la ventana pude ver lo que pocos en Skarbik parecían notar. Libros. Muchos libros. Apilados con cuidado sobre una mesa de madera gastada. Volúmenes antiguos sobre historia nórdica, cuadernos de navegación, relatos de exploradores polares que habían aprendido a convivir con el hielo mucho antes de que existieran los motores modernos. «Lee más que muchos adultos», murmuró Ingrid con voz baja. «Siempre lo ha hecho». Con el paso de los días, empecé a entender que Astrid no estudiaba por curiosidad académica. Estudiaba para sobrevivir. La observé en el muelle una mañana especialmente fría. Mientras otros pescadores confiaban en pronósticos de radio, ella permanecía quieta, mirando el movimiento del viento sobre la superficie del fiordo. No miraba el mar. Lo escuchaba. Había aprendido, según me contaría después el viejo Olav, a leer las mareas como lo hacían los navegantes antiguos. Sabía cuando el hielo comenzaba a tensarse bajo la superficie. Sabía interpretar la dirección del viento observando la forma en que la nieve se acumulaba contra los postes del muelle. Nada de aquello era moderno. Todo era antiguo. Y todo funcionaba. Dentro de su pequeña cabaña, Astrid practicaba métodos que parecían sacados de otro siglo: conservaba pescado utilizando sal y frío natural, registraba en un cuaderno las variaciones del clima. Y durante las noches más largas, cuando la oscuridad cubría el cielo por completo, salía unos minutos para orientarse por las estrellas, como hacían los antiguos exploradores del Ártico. No había dramatismo en sus movimientos. Solo constancia. Solo paciencia. Pero Skarbik no siempre sabía mirar con calma. Con el tiempo empecé a notar los murmullos. «Esa niña vive fuera del mundo», escuché decir a Lars una mañana en el puerto. «Demasiado tiempo sola», añadió otro hombre.
Incluso los niños, que suelen repetir lo que oyen en casa, comenzaron a mirarla con una mezcla de curiosidad y distancia. No era crueldad abierta. Era algo más frío. Más silencioso. Como escarcha. Lo que más me sorprendió fue la respuesta de Astrid. No discutía. No se defendía. No mostraba enojo. Simplemente, continuaba. Una mañana encontré algo que terminó de revelarme su carácter. Frente a la casa de Olav, alguien había dejado un pequeño montón de leña perfectamente cortada. Nadie en el pueblo se atribuía el gesto. Pero aquella noche vi a Astrid regresar por el sendero, con las manos aún cubiertas de aserrín. Otro día, las redes de un pescador aparecieron reparadas antes del amanecer. Nadie preguntó. Nadie agradeció en voz alta. Y ella nunca lo mencionó. Fue entonces cuando el invierno empezó a cambiar. Al principio fueron detalles pequeños. El viento comenzó a girar en direcciones inusuales. El hielo del fiordo se formaba más rápido de lo normal, y luego se quebraba en lugares inesperados. Los pescadores lo notaron. Pero no lo comprendían. Este invierno viene torcido, murmuró Olav una mañana, mirando el horizonte con el ceño fruncido. La inquietud comenzó a moverse por el pueblo como una corriente fría bajo el agua. Algunos reaccionaron con irritación. Otros con negación. Las conversaciones en el café del puerto se volvieron más tensas, más cortas. El miedo, cuando llega despacio, suele disfrazarse primero de mal humor. Y en medio de todo eso, Astrid seguía caminando al amanecer. Seguía leyendo. Seguía observando el cielo. Recuerdo claramente el momento en que comprendí la metáfora que esta historia venía a enseñarme. El rechazo del pueblo, sus miradas esquivas, sus murmullos, era como las tormentas breves del norte, intensas, ruidosas, pero pasajeras. La paciencia de Astrid, en cambio, se parecía al fiordo. Profundo. Inmóvil. Imperturbable ante el viento de la superficie. Porque hay una forma de fuerza que no levanta la voz. Una forma de resistencia que no necesita ser vista para sostener el mundo. Y mientras el invierno se volvía cada vez más impredecible sobre Skarbik, algo en mi interior me decía que aquella joven silenciosa, aún no había mostrado el verdadero alcance de su luz. Porque la verdadera fuerza, lo aprenderíamos muy pronto, casi siempre trabaja en silencio. El invierno no llegó de golpe. Llegó, como llegan las cosas que cambian la vida, despacio al principio, casi con cortesía. Para entonces ya llevaba semanas en Skarbik. Había aprendido a reconocer los silencios del fiordo, las pausas del viento, incluso los gestos contenidos de sus habitantes. Pero lo que estaba por venir no se parecía a nada de lo que el pueblo recordara en años. La primera señal fue el mar. Demasiado quieto una mañana. Demasiado agitado la siguiente. Luego vino el hielo. No el hielo firme y predecible al que los pescadores estaban acostumbrados, sino placas irregulares que se formaban y rompían sin seguir el ritmo habitual de la temporada. Olav fue el primero en fruncir el ceño con verdadera preocupación. Esto, no está bien, murmuró una tarde, mirando el horizonte como quien intenta recordar algo olvidado. Y entonces llegó la tormenta. No fue violenta al principio. El viento comenzó a cerrar el fiordo con una persistencia fría, metódica. En cuestión de días, las rutas marítimas quedaron bloqueadas por hielo traicionero. Los barcos más pequeños ya no podían salir con seguridad. Skarbik, un pueblo acostumbrado al aislamiento, empezó a sentir un aislamiento distinto. Más profundo. Más incierto. Los suministros que solían llegar cada semana dejaron de aparecer en el horizonte. La radio del puerto hablaba de condiciones inestables en toda la costa norte. Nadie se alarmó en voz alta al principio. Pero el miedo tiene su propio lenguaje. Apareció en conversaciones más cortas en el café. En puertas que se cerraban con más fuerza de lo habitual. En miradas que evitaban encontrarse.
Pronto comenzaron las discusiones. Deberíamos haber salido antes, decía Lars, con la mandíbula tensa. Nadie podía prever esto, respondía otro. La culpa empezó a buscar dónde posarse, como nieve empujada por el viento. La desesperación, todavía contenida, se movía bajo la superficie del pueblo. Y en medio de todo eso, Astrid observaba. Una tarde especialmente gris, cuando la inquietud ya no cabía en los silencios habituales de Skarvik, ocurrió algo que ninguno de nosotros olvidaría. Fue en el pequeño almacén del puerto. Los pescadores discutían sobre rutas imposibles, sobre provisiones que no alcanzarían si el bloqueo continuaba. Las voces no eran gritos, pero habían perdido la calma que siempre había definido al pueblo. Entonces, por primera vez desde que yo había llegado, Astrid habló en voz alta frente a todos. No levantó la voz. No interrumpió. Simplemente esperó a que el ruido bajara lo suficiente para que sus palabras pudieran respirar. Esto ya pasó antes, dijo con suavidad. El silencio que siguió fue inmediato, pero no por respeto, sino por sorpresa. Astrid dio un paso al frente, con esa misma serenidad que había visto tantas mañanas frente al fiordo. Explicó que, en los diarios de exploradores del siglo XIX que había estado estudiando, se describían inviernos similares. Tormentas que cerraban rutas. Corrientes que cambiaban. Comunidades costeras que sobrevivían gracias a métodos que el tiempo moderno había dejado en el olvido. Algunos intercambiaron miradas escépticas. Lars frunció el ceño. Pero Astrid continuó, sin prisa, como quien coloca piezas en su sitio. Propuso 3 cosas. Primero, identificar los pequeños entrantes naturales del fiordo que quedaban protegidos del viento del norte, refugios que los antiguos pescadores usaban cuando el hielo se volvía impredecible. Segundo, iniciar un racionamiento organizado basado en registros históricos de inviernos largos, no en estimaciones modernas. Y tercero, lo que más sorprendió a todos. Usar una corriente marina secundaria, mencionada en viejos cuadernos de navegación, que, en ciertas condiciones de hielo, permanecía parcialmente abierta cuando la ruta principal se bloqueaba. El almacén quedó en silencio. No era rechazo. Pero tampoco era confianza. Era duda. Entonces ocurrió algo pequeño y decisivo. Olaf dio un paso adelante. El viejo pescador miró a Astrid durante varios segundos, como si estuviera comparando sus palabras con recuerdos muy antiguos guardados en la memoria del mar. Finalmente asintió, despacio. Vale la pena intentarlo, dijo. A veces, el destino de una comunidad cambia con un solo gesto de confianza. Los días siguientes se movieron con una energía distinta en Skarvik. Grupos pequeños comenzaron a explorar los refugios naturales que Astrid había señalado en mapas antiguos. Otros organizaron las provisiones siguiendo sus cálculos. Y una mañana gris, cuando el viento dio una breve tregua, el pueblo caminó junto hacia el mar. Por primera vez desde que yo había llegado, Astrid no caminaba sola. La seguían. No con entusiasmo ruidoso. No con fe ciega. Pero la seguían. Y lo más extraordinario fue que funcionó. Las corrientes secundarias permitieron el paso cuidadoso de un pequeño barco. Los refugios protegieron redes y equipos del viento más duro. El racionamiento evitó que el miedo se convirtiera en escasez real. Skarvik respiró. No con alivio ruidoso, sino con esa calma profunda que llega cuando una comunidad entiende que ha estado mirando en la dirección equivocada. Aquella noche, mientras el viento golpeaba suavemente los cristales de la pensión, escribí en mi cuaderno algo que aún conservo. La niña que el pueblo observaba desde las ventanas se había convertido, sin pedirlo, en la brújula de todos. Porque la sabiduría humilde tiene una forma curiosa de actuar. No empuja. No exige. Solo espera hasta que el mundo finalmente aprende a escuchar. La tormenta no se fue de golpe.
como todo en el norte, se retiró con lentitud, con esa dignidad silenciosa que tienen las fuerzas de la naturaleza cuando ya han dicho lo que venían a decir. Durante varios días, el viento fue perdiendo filo. El hielo dejó de crujir con violencia bajo los cascos de los barcos. Y el fiordo, poco a poco, volvió a ese estado de respiración profunda que tanto define a Skarvik. El pueblo había resistido. No por fuerza bruta. No por orgullo. Había resistido gracias a algo más silencioso, más difícil de cultivar. La cooperación. Las rutas alternativas habían funcionado. El racionamiento evitó la escasez que muchos temían en sus noches más largas. Y los refugios naturales protegieron redes y embarcaciones cuando el invierno decidió mostrarse impredecible. Pero el cambio más importante no estaba en el mar. Estaba en las miradas. Ya nadie apartaba la vista cuando Astrid Nielsen cruzaba el muelle al amanecer. Las cortinas seguían moviéndose, los pueblos pequeños nunca dejan de observar, pero ahora había algo distinto en ese gesto. Menos distancia. Más reconocimiento. No hubo celebraciones ruidosas en Skarvik. No era la forma del lugar. El norte no acostumbra a aplaudir en voz alta. En su lugar, ocurrieron cosas pequeñas. Una tarde, Ingrid Alborsen dejó una olla de sopa caliente frente a la cabaña de Astrid, sin llamar a la puerta. Otro día, Lars, el mismo que semanas atrás fruncía el ceño al oír su nombre, levantó la mano en un saludo breve cuando la vio pasar por el puerto. Olav, con su sabiduría de mar viejo, simplemente se sentó a su lado en el muelle una mañana, sin decir nada. A veces, la gratitud más profunda se expresa en silencio. Lo que más me impresionó fue que Astrid no cambió. No caminaba con orgullo. No buscaba reconocimiento. No contaba su historia. Seguía levantándose antes del amanecer. Seguía consultando sus libros gastados. Seguía dejando pequeños actos de ayuda donde nadie pudiera convertirlos en espectáculo. La humildad, comprendí entonces, no es negarse a la propia luz. Es simplemente no hacer ruido con ella. Una mañana especialmente clara, cuando el cielo del norte se abrió en tonos azul pálido y dorado, la vi caminar nuevamente hacia el fiordo. La nieve reflejaba la primera luz del día como un espejo tranquilo. Y mientras observaba aquella escena, entendí la última lección que Skarvik tenía guardada. El odio. La ira. El desenfreno. Son como las ventiscas del norte. Llegan con fuerza. Hacen mucho ruido. Parecen invencibles por un momento. Pero siempre, siempre, terminan disipándose. La benevolencia, en cambio, se parece más al fiordo. No se apresura. No necesita imponerse. Permanece. Permanece cuando el viento se cansa. Permanece cuando el ruido se apaga. Permanece incluso cuando nadie la está mirando. Aquella mañana, Astrid se detuvo frente al agua inmensa, igual que el primer día que la vi. Pero algo había cambiado en el aire del pueblo, y también en mí. Porque después de todo este viaje entendí algo que quiero dejarte hoy, aquí, donde sea que estés escuchando esta historia. Tal vez todos llevamos dentro un invierno. Una pérdida. Un silencio. Una parte de la vida que se volvió más fría de lo que esperábamos. Pero también llevamos, aunque a veces lo olvidemos, la capacidad silenciosa de convertirnos en refugio para otros. No con grandes gestos, sino con paciencia, con humildad, con esa forma tranquila de la bondad que no necesita ser anunciada. La verdadera superación no vence al mundo, lo reconcilia. Y si esta historia llegó hasta ti en el momento justo, te invito con calma, sin prisa, a apoyarla con un like y compartirla con alguien que necesite un poco de luz hoy. Estas historias no solo buscan ser escuchadas, buscan sanar, acompañar y también sostener este pequeño proyecto familiar que las hace posibles. Gracias por caminar hasta aquí.